Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Bonsai Carpe, donde cuando no hacemos bonsai hablamos de ello. Bien, hoy vamos a tocar un poco el tema este que estamos sufriendo ahora de la gran nevada esta que hemos tenido y de la ola de frío polar que estamos sufriendo, ¿no? Sobre todo para tranquilidad de todos aquellos que tenéis menos conocimiento referente al bonsai, que os iniciáis en ello, pues que sepáis que no todo es malo, ¿no? Que el frío, a pesar de lo que pueda parecer, es algo que lleva ahí conviviendo con los árboles durante cientos y miles de años atrás, y sigue habiendo árboles sobre la tierra. Y bueno, pues eso quiere decir que no es tan malo como aparentemente pueda parecer, cuando en épocas pasadas pues ha llegado a haber temporales y olas de frío y de nieve mucho mayores de las que hemos conocido en este siglo seguramente. Entonces, bueno, decir que perdón, que para tranquilidad de todos, sobre todo, pues que esto no es todo lo malo que aparentemente puede parecer. Entonces, ¿qué pregunta sería? Pues no sé, quizá la primera pregunta que se nos pudiera venir un poco hacia la mente de qué ocurre cuando los árboles se congelan, si es que se congelan, que no es el caso. Pero bueno, y bueno, es que bueno, sí que hay una serie de cambios posiblemente en los árboles cuando llega el frío invernal, ¿no? Y es que una vez que llega este frío tan fuerte, digamos que el reflejo del estrés climatológico pues hace de que sobrevivir en las bajas temperaturas le sea bastante difícil a cualquier vegetal, ¿no? Pero el problema no es debido al frío en sí, sino es debido a que se produce lógicamente una serie de efectos que esa dificultad que le produce a los árboles para poder vivir es la de que no pueden, obtener aportaciones líquidas, o lo que es el agua, con el inconveniente de que si no pueden succionar agua, pues lógicamente no pueden tener tampoco captación de minerales disueltos, que son los que generan de alguna forma la savia, ¿no? La savia bruta, que por cierto tiene también sus beneficios, ¿vale? Y es que independientemente de lo que se pueda decir o no de los medios, de los mecanismos que los árboles han ido desarrollando para protegerse de los temporales de frío y de nieve que van surgiendo año tras año en diferentes sitios, pues lo que han hecho ha sido desarrollar una serie de medios naturales en los que de alguna forma se sienten protegidos. Y uno de ellos, que posiblemente sea poco conocido, es que la savia actúa como una especie de anticongelante debido a su composición química, en la que todo eso ayuda a que al extenderse por todas las partes del árbol, cuando está haciendo uso de ello para alimentarse lógicamente y mantenerse hidratado, pues actúa, como digo, como una especie de anticongelante. Por lo tanto, ahí ya hay una primera manera de protección, que es la que hace que los árboles puedan llegar a ir soportando el frío de esta manera. Luego tenemos otra parte, que es la más conocida por todos, que es la de la otoñada en sí, ¿no? Los árboles, lo que pasa es que esta se da solamente en árboles de hoja caduca, ¿no? Y en los semiperennes, de alguna forma. Digamos que se liberan un poco de la carga. Hay elementos en los árboles que ellos mismos generan, como son las hojas. Son elementos que utilizan durante un tiempo determinado y los utilizan a modo de beneficio para ellos, para procurarse una alimentación. Y bueno, pues como todos sabemos, las hojas son pequeños laboratorios que lo que hacen es transformar el abono que nosotros les aportamos, lo que es la savia bruta, pues lo que hacen es transformarla químicamente en las hojas, y esa reacción lo que hace luego es toda esa transformación, lo que van haciendo es acumularlas en forma de reservas en el tronco y en las ramas y en las raíces, en todas las partes del árbol, ¿no? Entonces, cuando llega el otoño, que el árbol sabe que llega el ciclo de descanso debido a lo que se conoce como reloj biológico,
que es el que se produce cuando las horas de luz del día van siendo más cortas, como pasa en otoño, e incluso las temperaturas debido a eso también van bajando un poco más. Por lo tanto, eso, el árbol para él es una señal de que es el momento de entrar en una situación de stand-by, por decirlo de alguna manera, en la que todos los mecanismos defensivos del invierno se empiezan a poner en marcha para que pueda soportar las posibles inclemencias que puedan venir, porque cuando se inicia esa temporada nadie sabe cómo va a ser el invierno realmente, ¿no? Entonces el primer movimiento que hace es el de la acumulación y reserva de nutrientes en todas las partes del árbol, como digo, menos en las que realmente el árbol considera que no son necesarias desde ese momento. Entonces, para el ahorro energético, lo que hace es cortar el grifo, dicho así, de las hojas, y entonces lo que hace es eliminarlas, ¿vale? Eliminarlas y empiezan a caer, ¿eh? Independientemente de otras historias como lo del colorido y estos temas, que de alguna forma es lo que ya no ha podido entrar al árbol, la alimentación esa transformada que no ha podido entrar al árbol, que bueno, debido al frío se empieza a descomponer y es lo que genera un poco los colores estos tan llamativos que tienen algunos árboles como los arces, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero sí que es el aviso de alguna forma de la preparación del árbol para entrar en la estación de letargo, que es la que realmente nos preocupa en este caso, ¿no? Entonces, en el momento en el que ese reloj biológico se pone en marcha, entran en funcionamiento una serie de mecanismos biológicos que los árboles han ido desarrollando en el tiempo y que les hace que de alguna forma, como digo, pues sean fuertes a la hora de soportar este tipo de cambios climáticos tan fuertes que suelen ocurrir, ¿no? Entre ellos, digamos que bueno, pues los árboles lo que han hecho ha sido, pues como digo, en el caso de los árboles de hoja caduca, pues se deshacen de este tipo de material o de elementos o de tejidos y bueno, en estado natural, digamos que lo que hacen, mientras que si esos tejidos se descomponen o no se descomponen y se convierten en nutrientes antes de que llegue el invierno del todo, pues de alguna forma eso lo que hace es que protege el manto y crea una capa térmica que de alguna manera empieza ya a crear un aislamiento de cara a la previsión de posibles cambios fuertes que puedan venir. Eso por una parte. La otra parte es que parte de esa caída de hojas, al menos la que está más en contacto con el suelo directo, empieza a descomponerse y eso lo que hace es generar nutrientes que lo que hacen es revertir sobre el árbol. Es decir, que lo que en principio fue algo que el árbol consumía energía para mantener esos elementos, ahora se revierte, ¿no? Esas hojas se descomponen y se convierten en abono para fortalecer al árbol, para ayudarle a soportar las inclemencias de los temporales invernales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que partimos de la base de que cuando se dice de abonar en otoño con abonos concretos, con macroelementos concretos como el fósforo y el potasio, pues esto nos da a entender un poco que el árbol, para que de alguna forma las reservas que pueda hacer sean lo suficientemente buenas para ayudarle a soportar el invierno, pues que nosotros esa aportación se la tenemos que hacer de forma artificial, porque pues los árboles están contenidos en las macetas y lógicamente no pueden extender el sistema radicular para preverse de estos macroelementos, ¿no? Que son los que le ayudan a fortalecer el sistema radicular y a lignificar todas las partes leñosas nuevas que se han creado durante la temporada vegetativa y que de esta forma, al endurecerlas y protegerlas, de alguna forma lo que van a hacer es, pues eso, hacer que sea más soportable el invierno. De ahí la importancia de estas aplicaciones en otoño, ¿vale? Por eso no debemos de bajar la guardia ni decir, bueno, ya tiene abono suficiente durante el año, tal cual, vale, sí, pero si hacemos una aportación, como digo, rica en fósforo y potasio,
pues será mejor que mejor, ¿vale? Esto no quiere decir que esas aportaciones no lleven un poco de nitrógeno. Esto es como la cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol, pero tiene un grado, porque si no la fermentación no se produce. Pues en este caso el nitrógeno también lo lleva un poquito, aunque no se refleje muchas veces, ¿no? Porque sin el nitrógeno, que es la parte más importante de los macroelementos, es lo que más consume cualquier árbol. Si eso no lo hay, lógicamente los demás componentes difícilmente se pueden mover al 100% y que sean asimilables por el árbol, ¿vale? Pero esto no quiere decir que haya que echar nitrógeno también. El nitrógeno se utiliza en la temporada de inicio, la temporada vegetativa, que es cuando realmente se necesita y es cuando, porque provoca el crecimiento. Entonces, lo que no podemos hacer es aplicarle al árbol productos que le puedan motivar a querer brotar fuera de temporada, que eso sí que está claro que al final lo que va a hacer es estropear el árbol, porque en el supuesto de que se iniciara una brotación sorpresa por haber hecho una mala aplicación de los nutrientes, haría que toda esa brotación se estropeara, porque se helaría, ¿no? Una brotación más sin lignificar, con más cantidad de agua, hasta que va cogiendo un tejido más grueso que sea capaz de soportar los cambios bruscos, pues todo esto se helaría y se estropearía. Y eso sí podría matar el árbol, ¿vale? Entonces, para que eso no nos ocurra, que sepamos que es esos abonos que se llaman de invierno, que afortunadamente, debido a la tecnología que hay, pues hay cantidad de formulaciones que son para utilizar en un momento u otro, que ya hablaremos de esas cosas, porque creo que es un tema bastante extenso y creo que también a tener en cuenta para que sepáis un poco cómo va el tema, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, entonces lo que tenemos que tener claro es que los árboles tienen que tener siempre una salud de hierro, como se suele decir, tener esa aportación que es la que le va a ayudar a funcionar, ¿eh? Bueno, pues nada, pues como digo, la alimentación es básica y elemental en los árboles, que lo que hacen es que de alguna forma ellos, pues con eso lo que hacen es generar una serie de hormonas fitosanitarias naturales que de alguna forma les protegen de muchos de los elementos externos que puedan llegar a quererles dañar, ¿no? Entonces, que sepamos que una buena alimentación, como digo, y de alguna forma un buen cuidado durante el año en condiciones de cultivo, pues harán que los fríos sean menos dañinos, si podemos decirlo así, ¿no? Bueno, otra de las cosas que tiene, por ejemplo, el frío no solamente es el de congelar cosas, o partes a lo mejor posiblemente en el árbol cuando se encuentra débil, es que digamos que actúa un poco como fungicida e insecticida, porque controla de alguna forma plagas y enfermedades, las controla, las mantiene a raya, debido a que, como bueno, los seres vivos se mantienen o viven dentro de una escala de temperatura óptima para su reproducción y poder vivir y tal, pues los insectos, digamos que dentro de los estadios que tienen, como el de ovicida, larvario y larva adulta, pues esto hace que bueno, pues que nos indique que la larva adulta, en su último proceso antes de morir, deje una carga de huevos puestas por ahí en rincones de que si grietas de cortezas, que si asilas de ramas o tal en los árboles, para que una vez que empiece a ponerse en marcha el reloj biológico que decimos de subidas de temperatura en primavera, empiecen a eclosionar, y esos son los primeros bichitos que nos encontramos fastidiando nuestros árboles cuando llega el momento, ¿no? Entonces el frío se encarga un poco también de que cuando son temperaturas así un poco extremas, normalmente las puestas estas que están muy expuestas al exterior quedan aniquiladas totalmente. Y en el caso de los hongos, digamos que nos pasa un poco lo mismo. El famoso hongo que yo creo que la mayoría conocéis por lo menos de oídas, o habréis visto los efectos en setos sobre todo, ¿no? De estos de Leylandii o de arizónicas o de cipreses, por ejemplo, esos efectos de los colores estos marrones que se ven de desecación, pues normalmente están provocados por un hongo que se llama Phytophthora, ¿no? Que es el que más ataca, digamos,
en ese momento de debilidad, ¿no? Y es que, como todos sabemos, las coníferas normalmente, la mayoría, quitando la arizónica, que procede del desierto de Arizona, entonces digamos que tiene otras características, pero en el tema, por ejemplo, de cipreses, o en el tema, por ejemplo, de coníferas como pinos o tal, pues tenemos que tener en cuenta que son árboles de alta montaña. La mayoría necesitan del frío, ¿no? Su diseño, su ADN, su genética está creada para soportar unas condiciones climáticas totalmente diferentes. Por lo tanto, en el momento que esos árboles pasan, digamos, a la planicie, por decirlo de alguna forma, donde las temperaturas son más suaves, es cuando empiezan a sufrir este tipo de ataques por hongos que normalmente pueden llegar a matarlos del todo, ¿no? Es una infección que va muy lenta, que se aprovecha de heridas abiertas y de la debilidad del árbol en sí, ¿no? Y al final, pues como digo, puede terminar con la vida del árbol. Los beneficios que tienen los fríos intensos son los de mantener una serie de hongos como estos, que os digo, del Phytophthora, mantenerlos a raya. Por lo tanto, ya tenemos otro punto a favor sobre el frío, que no es tan malo como pensamos, ¿no? Y bueno, pues cómo actúa el frío de alguna forma, ¿no? Para que sea realmente beneficioso. Bueno, pues está claro, en el momento que se inicia la temporada de invierno, que es el mecanismo en el que el árbol ya empieza a reconocer de que tiene que entrar en una posición diferente a la estación vegetativa, que es en la de protección, pues digamos que con la llegada de los primeros fríos, los primeros copos, si hay nieve o tal, pues está claro que eso crea una especie de corteza, pues digamos que va a rozar los 0 grados, ¿no? Es decir, al crearse la corteza, al crearse esa manta térmica, lo que hace es que la parte de abajo la mantiene a una temperatura constante en la que las raíces se aclimatan y pueden vivir manteniendo en estado latente al árbol sin ningún tipo de problema, y entonces la mayor parte del frío, digamos, que se queda en las capas exteriores por fuera. El movimiento del aire con la humedad tan fría genera que el frío sea mucho más intenso, ¿no? Eso que llamamos incluso sensación térmica, que hace mucho más frío del que hace realmente, temas como estos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema a tener en cuenta. Eso es un mecanismo de defensa que, como digo, se produce cuando empiezan los primeros cambios bruscos, con los primeros copos, con las primeras heladas, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema otro punto a favor para lo que son las heladas y a tener en cuenta, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues digamos que puede haber dos tipos de heladas, ¿no? que se conocen. En el mundo de la horticultura y de la agricultura se reconocen los hielos negros y los hielos blancos, dicho así, ¿no? Los hielos negros, ¿por qué se denominan así? Bueno, primero porque digamos que son un poco, no sé si parásitos sería la forma de poderlo decir, ¿no? Aprovechan la circunstancia de un clima seco con poca humedad, donde no hay más humedad que los tejidos que tienen las plantas. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que claro, se aprovecha de ese momento, y entonces lo que hace es que al helar todo resquicio de humedad que pueda haber cerca, pues al final genera quemaduras graves que de alguna manera, bueno, pues provocan un color oscuro en las plantas de necrosis, que bueno, pues que son las que creo que le dan nombre a este tipo de hielo, ¿no? Y luego están los típicos hielos estos blancos que decimos, que son los que conocemos como escarchas en primavera, o las primeras heladas de temporada, en las que vemos que empieza ese brillo blanquito que se ve en las superficies vegetales, ¿no? Incluso en los coches, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el típico hielo blanco, que es totalmente diferente, es como una especie de manto protector que actúa pues como la corteza que os digo, ¿no? A modo de manta térmica en la que pasa el frío por encima, pero por debajo mantiene una temperatura totalmente diferente. De hecho, es la que activa incluso hasta las semillas para que luego se puedan empezar a reproducir a medida que empieza a subir la temperatura. Pero bueno, esos son temas que iremos viendo poco a poco, porque bueno, el mundo del bonsái y todo lo paralelo a ello, desde el punto de vista de cultivo, desde el punto de vista de conocimiento botánico,
creo que tiene muchos temas interesantes, que creo que no solamente se trata de hacer bonsái desde el punto de vista de cómo cortar, cómo alambrar y cómo colocar. Sí que es cierto que una parte del bonsái, que es la que vemos, es esa, ¿no? La de verlo todo bonito, todo bien hecho. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber un poco de estas cosas de temas como este, por ejemplo, que os estoy comentando, o como la intención que tengo más adelante de ir creando, llegado el momento, con tiempo suficiente para que os dé tiempo a actuar sobre ello, pues el tema de la aplicación de los abonos, cómo actúan, cómo no actúan, las formulaciones que hay, por qué son así, ¿no? Y es que bueno, pues todo esto, pues de alguna forma está diseñado por algún motivo determinado, ¿no? Aunque luego hay temas concretos que se resumen básicamente, ¿no? Porque al final lo malo de los tiempos en los que vivimos no solamente son los cambios meteorológicos que pueden afectar a los árboles, ¿no? Sino que es que la sociedad de consumo que se ha generado ha creado un escaparate o un catálogo de productos fitosanitarios que creo que está perdiendo un poco el norte de todo esto, ¿no? Yo en los años de experiencia que llevo trabajando en el tema de jardinería, como técnico en jardinería, creo que es mucho más fácil que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no digo que no haya productos que de alguna forma no sean útiles y tal, pero volvemos a las mismas. Un producto a lo mejor específico diseñado para un tema en concreto, bueno, pues como los medicamentos que hay diseñados para animales o para el ser humano, ¿no? Que cada uno se supone que actúa sobre un tema determinado. Pues en este caso es posible que sea así, pero luego aparte de eso creo que también hay mucha paja que hay que intentar ir conociendo para diferenciar un poco lo que nos es útil o no, dependiendo de las necesidades que tengamos tanto nosotros como nuestros árboles, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que creo que, como digo, profundizaremos más adelante, pues creo que es bastante interesante y bastante intenso, y creo que es bueno saber porque es posible que, teniendo esos conocimientos, nos ahorre mucho dinero, que es importante en los tiempos que corren. Yo prefiero gastarme ese dinero en un arbolito que me llene antes que tener que estar utilizando productos fitosanitarios que encima, bueno, pues tenemos que tener un cierto control por aquello de la peligrosidad que tienen muchos de ellos, que no todo es tan ecológico como se dice, ¿eh? Pero bueno, vayamos al tema, que nos salimos un poco del contexto. Bien, pues lo dicho, los árboles, como decía, tienen un sistema totalmente desarrollado que lo que hace es que les pone en guardia y lógicamente ellos mismos son capaces de procurarse su seguridad para seguir subsistiendo, ¿no? Y eso lo hacen, pues como decíamos antes, con la caída de hojas, que es el inicio de la puesta en marcha de la hibernación. Digamos que ahí también se genera un proceso en el que el árbol, cuando está activo al 100%, digamos que lo que hace es repartir energía por todas las partes del árbol en sí, ¿no? Y en este caso, pues bueno, digamos que en los árboles de hoja caduca, por ejemplo, pues lo que hace es eliminar esas hojas, las elimina, las convierte en abono, por lo tanto revierte, es una forma de invertir en comida, de alguna manera, en abono en este caso, ¿no? Porque parte de eso se descompone y vuelve al árbol en forma mineral para aportarle fuerza y que esté bien alimentado para que pueda soportar los cambios, y ese es otro de los temas a tener en cuenta, porque al eliminar las hojas, como es algo que puede volver a producir otra vez, pues no le es necesario, y todo aquello que no le es necesario, pues lo que hace es eliminarlo. Cuando hay una rama que está en una zona determinada en la que no aporta nada, porque no le da el sol, no le da la luz, o sea, no le da el aire en condiciones, esa rama, el árbol, lo que hace de una manera
directa o indirecta, es eliminarla. ¿Por qué? Porque es un elemento que le está causando consumo energético y no le está aportando nada. Entonces lo que hace es que la seca y la tira directamente y la convierte en nutrientes una vez que llega al suelo, en su descomposición, para revertirlo otra vez en el árbol y distribuir esa energía en otras partes. Entonces, como digo, como mecanismo, una vez que llega este momento, se convierte todo eso en nutrientes, los distribuye y, digamos, que da más protección y más fuerza a las partes que quedan expuestas, sobre todo, ¿no? Y digo las partes que quedan expuestas, que en este caso serían las ramas y los troncos, porque la raíz realmente está más protegida, ya que, como decíamos antes, en el caso de que se puedan producir los hielos, la capa o la corteza esta que se genera a modo de manta térmica, pues va a proteger las raíces y realmente solamente se van a encargar, pues, de su misión, con más o menos actividad dependiendo del momento, ¿no? Pues lógicamente en invierno mantendrán la actividad que corresponda a esa estación, y en verano lógicamente tienen que tener otro momento de movimiento diferente y en relación a la actividad intensa que suelen tener, ¿no? Entonces ahí digamos que ya funciona de otra forma. Pero bueno, el árbol los árboles han sido capaces de generar un sistema de reconocimiento de cómo actuar en cada uno de los momentos, ¿vale? Según sus necesidades. Por lo tanto, ese es otro mecanismo defensivo que tienen de cara a poder soportar un poco el tema de las inclemencias. Bueno, pues el tema de las cortezas, por ejemplo, ¿no? Las cortezas, sin ir más lejos, es otro medio de alguna manera. Nosotros utilizamos abrigos y nos hacemos el abrigo. Ellos, de alguna forma, lo que hacen es generar un sistema de abrigo totalmente diferente, que son cortezas. Pues los pinos ya sabemos que son árboles de alta montaña, que tienen una corteza fuerte y gruesa para que, lógicamente, les aísle del frío, ¿no? Y al mismo tiempo del calor, porque en montaña las diferencias de temperatura en cuestión de horas pueden ser muy bruscas, ¿eh? Por la noche puede hacer mucho frío y por el día puede hacer un calor muy intenso, ¿no? Entonces los árboles están dotados de una corteza que de alguna forma les protege de todos estos cambios. Entonces, volviendo al tema otra vez, en el caso de las cortezas son adaptadas a través de la madre naturaleza en relación a las necesidades del árbol, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que los árboles se vayan adaptando un poco en relación a sus necesidades. El alcornoque, ¿por qué tiene la corteza? Pues no la tiene solo para hacer corcho, ¿eh? La tiene como medio de protección para que el árbol pueda sobrevivir condiciones extremas en momentos puntuales, tanto de frío como de calor. Por lo tanto, si nos fijamos un poco en las fichas botánicas de los árboles, nos dan mucha información del porqué de una serie de detalles, o el porqué, la fisiología de cada árbol es como es. Entonces todo esto es un poco a tener en cuenta, sobre todo aquellos que os iniciáis en el bonsái. Creo que es importante tener una buena biblioteca de fichas botánicas de árboles, en las que vais a poder aprender muchas de las cosas que hacen que los árboles puedan llegar a vivir tantos años soportando estas diferencias de clima, ¿vale? Entonces, bueno, pues solamente deciros que, para ir terminando, que lo importante de todo esto es que el árbol, como siempre, se mantenga lo más fuerte posible, llevar, digamos, un régimen de cultivo constante y adecuado a cada uno de los árboles que queramos cultivar, para que de esta manera sea mucho más fácil y llevadero para el árbol, y al mismo tiempo para nosotros, porque eso nos va a dar menos problemas y vamos a poder disfrutar mucho mejor de ellos. Así es que, bueno, no sé, seguramente me haya dejado muchas cosas en el tintero, porque esto, si seguimos, os puedo asegurar que es un tema tan sumamente extenso y creo que interesante también, porque nos va enlazando una cosa con otra. Entonces, bueno, pues si creéis que tenéis o surge alguna duda y, bueno, pues queréis que de alguna forma os pueda disipar esas dudas, no tengáis reparo en
en dejarme la pregunta a pie del vídeo, y yo en la mayor brevedad pues lo que intentaré será lógicamente daros una explicación coherente de la pregunta que me hagáis. Así que bueno, pues no queda ya más que agradeceros el que estéis ahí un día más, y que espero que os haya parecido interesante y del agrado de vosotros, y que de alguna forma podéis extraer algo de ayuda y de tranquilidad con esto que os he estado comentando. Y bueno, pues sin más temas, deciros que bueno, pues ya sabéis que para que os lleguen puntualmente los vídeos, y así de esta forma estaréis al día con cada uno de estos vídeos que vamos haciendo, que espero que sean de lo más interesante para todos vosotros. Así es que pues nada, solamente deciros que ya volver a daros las gracias por estar ahí, y que nada, pues que hasta pronto.